Buenas tardes. Pido disculpas por la hora que demoramos unos para llamado para la audiencia, pero se debió al que las estaban realizando las audiencias anteriormente y pues llevaron pues más tiempo del que teníamos previsto. Entonces, este proceso pues es de erradicación 2020-00020. La fecha de hoy es 22 de noviembre del año 2021. Dejo constancia de la asistencia a esta audiencia del doctor José Humberto Sierra García, apoderado judicial de Metro 5 Plus, parte demandante. Igualmente está presente el doctor Jorge Arturo Rivera Tejada, apoderado judicial del demandado Eduardo Eusebio Remolina Galvis. Y procedemos pues a concluir la audiencia que quedó pues por la avanzada de la hora y también el acúmulo de pruebas que se practicaron, que llevamos a cabo la semana pasada, el día jueves 18 de noviembre. Entonces, queda pendiente para hoy para proferir la sentencia y en este sentido, entonces el despacho procede a hacerlo, puesto que ya fueron escuchados los alegatos. Y de igual manera dejando la claridad que el despacho hizo una valoración de todas las pruebas documentales que se aportaron con el escrito de demanda y con el escrito de contestación de demanda. De igual manera tuvo presente y valoró las pruebas testimoniales, interrogatorios de partes y alegatos presentados por los apoderados de las partes. Y en ese entendido entraremos a definir si procede pues el levantamiento del fuero sindical pues que ostenta el trabajador demandado, el señor Eduardo Eusebio Remolina Galvis, y si hay lugar pues autorizar el despido por encontrarse en el evento pues de que se encuentren y se califiquen como justas causas las alegadas por la entidad aquí o la empresa aquí demandante para efecto de la prosperidad de sus pretensiones. Antes pues, de entrar pues, a mirar el punto en materia de controversia, vamos a hacer claridad sobre el hecho pues, que el señor Eduardo Eusebio Remolina Galvis suscribió un contrato de trabajo por el término de 3 meses, término de fijo de 3 meses con la Sociedad Comercial Metro 5 Plus, contrato que se ha prorrogado sucesivamente y se encuentra vigente según consta folio 10 al 12. También está acreditado que el día 8 de febrero del año 2019 se efectuó el registro de modificación de la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la Organización Sindical, Sindicato Nacional de Trabajadores de Ramas, Servicios de la Industria del Transporte y Logística de Colombia, de la cual hace parte el demandado, el señor Eduardo Eusebio Remolina Galvis, en calidad de secretario principal, según se observa en la constancia de registro que encontramos a folio 157. Estamos hablando de estos folios, pues en razón que la demanda fue presentada en forma física, o sea, antes de la pandemia. También tenemos que el día 14 de noviembre de 2019 se realizó diligencia de descargos con ocasión de los hechos ocurridos el 10 de octubre del año 2019 y mediante documento del 20 de noviembre de 2019 denominado Decisión Proceso Disciplinario, la sociedad demandante Metro 5 Plus S.A. resolvió ordenar la terminación del contrato individual de trabajo del señor Eduardo Eusebio Remolina Galvis, según constata folio 134 reverso y 135. De acuerdo con ello, la controversia, como ya lo dijimos, pues mirar si existe el fuero, gozaba del fuero sindical. Analizaremos si se configura la falta grave de acuerdo con lo consagrado en el contrato de trabajo, reglamento interno de trabajo, en concordancias con los numerales sexto
del artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo y la Seguridad Social, perdón, el artículo 62, confundiéndome con el Código Procesal, del Código Sustantivo de Trabajo, que motivaron la terminación del contrato de trabajo con justa causa y en razón a ello, si procede levantar el fuero sindical de que es titular y en consecuencia conceder el permiso para despedirlo. En primer término, debemos tener presente que el artículo 39 de la Constitución Política reconoce a los representantes sindicales el fuero y las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión, o sea, a nivel constitucional. Igualmente, el artículo 405 del Código Sustantivo de Trabajo define lo que es el fuero sindical y, como sabemos, se dice que es una garantía de que gozan algunos trabajadores a no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo ni trasladados sin justa causa previamente calificada por el juez de trabajo. De igual manera, el artículo 408 de este mismo Código Sustantivo de Trabajo señala que el juez negará el permiso si el patrono no comprueba la existencia de tal justa causa y dentro de ellas pues contempla de cuáles son las justas causas, contempla las del causales enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo de Trabajo para dar por terminado el contrato. En efecto, estas disposiciones obedecen a las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo, acorde con las cuales los países miembros se comprometen a adoptar medidas específicas de protección contra todo acto que pretenda perjudicar a los representantes sindicales en razón de su gestión sindical, incluido entre ellos el despido. Asimismo, como se expira en este proceso especial de fuero sindical que se obtenga el permiso para despedir por parte de Metro 5 Plus S.A. al señor Eduardo Eusebio Remolina Galvis, resulta apenas elemental observar si está o no amparado por el fuero de la garantía foral. Debemos irnos al artículo 406 del Código Sustantivo de Trabajo. Esta norma nos indica quienes gozan del fuero sindical y dentro de ellos, en el numeral C, dice los miembros de la Junta Directiva y o subdirectiva de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes, y los miembros de los comités seccionales sin pasar de un principal y un suplente. Dice que este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y 6 meses más. Entonces no hay discusión en cuanto a que entre las partes pues existe el vínculo laboral, pues así desprende el contrato que encontramos a folio 10 al 12 del expediente. A folio 157 vemos la constancia de registro de modificación de la Junta Directiva y o Comité Ejecutivo de Organización Sindical, Sindicato Nacional de Trabajadores de Ramas, Servicios de la Industria de Trabajo, Logística de Colombia, Subdirectiva Florida Blanca, en la cual podemos constatar, y así es evidencia, que el señor Eduardo Eusebio Remolina Galvis tiene la calidad, o sea, en esa junta de secretario principal, por lo que no hay lugar a duda que está amparado por el fuero sindical, pues es integrante de la junta directiva, tal como ya está contemplado en la norma que antes nos referimos. Además de ello, pues desde esta prueba es claro que cuando el empleador, en este caso Metro 5 Plus, inicia la acción para obtener el permiso para despedir a sus trabajadores de manifestaciones que hacen escrito de demanda, se infiere de manera lógica que coloca en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado porque conoce de estas circunstancias protectoras, o sea que de lo que goza del fuero sindical, de lo contrario, en lugar de iniciar el proceso especial, hubiera terminado el vínculo o nexo subordinado sin solicitar, sin hacer uso de este trámite judicial. Ahora, ¿qué es lo que pretende la empresa demandada? Dice, pretende que se le faculte, se le autorice el despido, ¿no? De su trabajador aforado y lógicamente, pues, previo a ello se levante el fuero sindical o la garantía foral
toda vez que la conducta desplegada por este en su sentir contiene una violación. Dice, primero el contrato de trabajo en la cláusula primera y cláusula novena, numeral primero. También dice que hay una violación al reglamento interno de trabajo en los artículos 48, numerales primero y séptimo, y artículo 50, numeral octavo. También dice que el reglamento interno del área de mantenimiento y lavado, capítulo primero, prohibiciones, también invoca el decreto 1072 de 2015, sus artículos 2.2, 2.4, punto 6, punto 10, numeral tercero y sexto, y artículo 62, artículo 62 del numeral sexto del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, para hacer el análisis de si se configura la justa causa o no de la terminación de la relación laboral que se aduce y que llevaron a la entidad pues a tomar la decisión de finiquitar ese nexos subordinados, iniciar este proceso, debemos remitirnos a la prueba documental que obra a folio 116 y a 118, de la que se extrae que los hechos imputados al trabajador para dar por finiquitado el vínculo corresponden concretamente al siguiente hecho. Dice, abrimos comillas, textualmente leo, dice, porque presuntamente usted el 10 de octubre de 2019, encontrándose en desarrollo de su jornada laboral, abandonó su sitio de trabajo asignado y se trasladó al área de mantenimiento, parqueó su vehículo particular y utilizó los recursos de la compañía para lavar dicho automotor en un lugar no permitido y sin contar con permiso de sus supervisores. Entonces, en primer término, debemos irnos a estudiar cada una de las causales. Vamos al artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, que habla de terminación del contrato por justa causa, y en ella se contemplan cuáles son estas justas causas establecidas por la ley para dar por terminado el contrato, y en el numeral sexto de este artículo 62 se dice, numeral sexto, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumplen al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo de Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Así pues, vemos que se le imputa al trabajador aquí demandado haber violado el contrato de trabajo en su cláusula novena, numeral primero, y al revisar dicho documento que encontramos a folio 10 al 12, allí se dice, abrimos comillas, las partes convienen que constituyen justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del empleador, además de las señaladas en la ley y el reglamento de trabajo, los siguientes hechos que al efecto se consideran faltas graves. Primero dice, la violación por parte del trabajador de cualquiera de sus obligaciones o prohibiciones legales, contractuales, reglamentarias o normativas. Vamos con ahora, concordante con ello, vemos también se le imputa al demandado pues haber violado el reglamento interno de trabajo en su artículo D50, numeral octavo, que encontramos a folio 26, allí se dice, numeral octavo, dice usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del contrato de trabajo. Igualmente, el reglamento interno del área de mantenimiento y lavado, capítulo 1, prohibiciones, que encontramos a folio 76, que dice, capítulo, ingresar vehículos ajenos, de las prohibiciones dice ingresar vehículos ajenos a la flota de buses de las áreas de mantenimiento lavado, estacionar cualquier tipo de vehículo, bicicleta o motocicleta en las zonas aledañas a las áreas de lavado, lavar, limpiar o encerar o realizar cualquier tipo de aseo en vehículos que no sean de la flota automotor de las operadoras.
Entonces, miremos ahora el acervo probatorio que recopilado en el proceso, y de ello debemos precisar, dice, en la diligencia de descargo que se le realizó al demandante el día 14 de noviembre de 2021, el señor demandante, ¿no?, el trabajador aceptó haber ingresado a las instalaciones de la empresa su vehículo de placas XLL 567 y también aceptó haber limpiado las llantas del mismo, aduciendo que estaban llenas de barro, ¿no? Asimismo, cuando se le preguntó de quién son propietarios, quién eran los propietarios de los implementos que usó, sostuvo solamente usó una manguera que estaba ahí botada, una manguera que debe ser de la empresa. Si bien el trabajador aclaró en dicha diligencia que no se encontraba lavando el vehículo y que únicamente limpió las llantas con la manguera porque estaban embarradas, lo cierto es que de conformidad con el reglamento interno del área de mantenimiento y lavado, la prohibición indica, dice, realizar cualquier tipo de aseo, lo que incluye, obvio, el lavado de llantas que aceptó el demandado haber realizado en el vehículo de su propiedad. Ahora, en relación a la valoración de las fotografías que obran el expediente a folio 241 y 278 del PDF de la demanda, que indica el demandado desconoce porque no son claras, están a blanco y negro, y de las cuales no se puede establecer con claridad la identidad de la persona y el vehículo. Este despacho precisa que no las tendrá en cuenta, toda vez que el mismo trabajador aceptó haber realizado limpieza de las llantas de su vehículo, por lo que considera el despacho irrelevante esclarecer quién se encuentra en la fotografía, el color del vehículo, modelo, placas. O sea, de otro lado tenemos que el señor Remolina Galvis indica no tener conocimiento de las prohibiciones relacionadas con el área de mantenimiento y lavado y no conocer incluso que esa zona correspondía al área de mantenimiento y lavado. Debemos decir que la testigo Margarita Rosa Caballero manifestó bajo el juramento que ese reglamento era abiertamente conocido por todos los empleados e incluso por personal externo que debían ingresar a esta zona. Ahora, en las alegaciones hechas por el apoderado del demandado, relacionadas con el testimonio de la jefe de la señora Margarita Rosa Caballero, jefe de talento humano, pues aceptó haber lavado su vehículo en algunas oportunidades en la zona de lavado. Debemos decir que se trata de un hecho ajeno al debatido en el presente proceso, pues concierne específicamente a una persona que no es la aquí demandada. No obstante, la testigo, cuando al deponer indicó que lo hizo, pero fue con autorización del gerente de la empresa, cuando suministraba su vehículo personal para el cumplimiento de algunas actividades de la empresa, y además de esto, pues claramente fue con autorización del gerente, hecho pues el cual no se acreditó por parte del aquí demandado que para el efecto de lavar o ya sea en todo o en parte su vehículo, previamente hubiese sido autorizado por el gerente de la empresa o algunos directivos, prueba que no obra en el expediente. De otro lado, también en los alegatos presentados por el apoderado del demandado, también refiriéndose al testimonio del señor Jairo Leal Herrera, indica que es inconsistente en su respuesta cuando se le pregunta quiénes estaban autorizados para ingresar al área de mantenimiento y lavado. No obstante, es claro que de conformidad con el reglamento interno del área de mantenimiento y lavado, en el párrafo de personal autorizado, se indica que están autorizados para ingresar a esta zona los trabajadores que ejerzan las funciones de mantenimiento, lavado, bodega o almacén, y los administrativos que realicen funciones de inspección y vigilancia, solamente cuando estén en ejercicio de sus funciones.
Entonces ahí claramente a quienes les está permitido. Y finalmente, en lo que respecta a los procesos disciplinarios anteriores realizados al aquí trabajador aforado y que dieron lugar a sanciones disciplinarias, se debe decir que lo relacionado con los mismos no guardan relación con el hecho generador del despido, esto es, el ocurrido el 10 de octubre de 2019 y que originó el despido. Claramente, estos últimos hechos fueron lo que llevaron a la empresa pues, a tomar la decisión de dar por terminado dicho contrato. Los anteriores, pues los disciplinarios que se iniciaron, se impuso fue sanciones disciplinarias. Tenemos entonces que el trabajador no hay lugar a dudas, pues que infringió las prohibiciones establecidas en el reglamento interno del área de mantenimiento lavado, capítulo primero, pues ingresó y estacionó un vehículo, su vehículo particular, o sea, un vehículo particular diferente a la flota de buses al área de mantenimiento lavado, realizó un tipo de aseo, esto es lavado de llantas de este vehículo ajenos a la flota, vehículo ajeno a la flota de buses, y en inobservancia del reglamento interno de trabajo, artículo 50, numeral octavo, usó una manguera de la empresa, además dice pues el consumo del agua, para realizar la limpieza de su vehículo particular sin tener autorización de ninguno por la parte de la empresa. Entonces, no hay lugar a duda que se configura la causal prevista en el contrato de trabajo, en su cláusula novena, numeral primero, en concordancia con el reglamento interno de trabajo, artículo 50, numeral octavo, reglamento interno del área de mantenimiento y lavado, capítulo primero, prohibiciones, y el artículo 62, literal A, numeral sexto del Código Sustantivo de Trabajo, de que es evidente que estamos frente a una justa causa para dar por terminado el contrato del aquí demandado, como quiera que en el numeral sexto del artículo 62 es claro en contemplar que cualquier violación grave de las obligaciones o provisiones especiales que incumplen al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo de Trabajo o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Sobre este tema, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha distinguido que cuando se trata del incumplimiento de las obligaciones y provisiones de los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo de Trabajo, es decir, la de orden legal, o sea, cuando se invoca una de estas causales, es el juez o el juzgador quien debe calificar como grave la falta cometida. En cambio, cuando se está, mientras que si esta, o sea, tiene la connotación de grave, ya sea en los contratos de trabajo, en los pactos, en la convención, laudo o en los reglamentos de la empresa, lo que se debe hacer, o sea, el reglamento interno de trabajo, lo que se debe hacer es determinar si el trabajador incurrió en la conducta tildada de grave, sin importar si ella produjo daño o beneficio al patrono, ya que no les dado hacer una nueva calificación. Pues de encontrarse probada la conducta imputada a este título, es apenas obvio que se ha aflorado la justa causa de terminación del contrato. ¿Ve? Entonces, claramente, la Corte ha sido muy clara en reiteradas jurisprudencias, al indicar que el juez, cuando se califica en los contratos de trabajo o en los reglamentos internos que una causal es justa y se le da la connotación de grave, el juez solamente tiene que verificar que efectivamente se incurrió en esa causal. Si está aprobada, la terminación del contrato es justo. ¿Por qué? Porque le está vedado, así dice la jurisprudencia, entrar a calificar la gravedad de ese hecho, porque esa gravedad la hicieron, fue dada en este caso tanto por el trabajador como por la empresa, ¿no? Al momento que suscribieron el contrato de trabajo.
Ahora, en relación a las excepciones de fondo propuestas por la parte demandada, relacionadas con la violación a la libertad sindical, pues dice que se le impidió a la organización sindical ejercer la defensa, violentando el debido proceso y también el procedimiento reglamentario y debido proceso legal y constitucional. Se hacen las siguientes precisiones. Inicialmente tenemos que, conforme a lo establecido la Corte Suprema, por la Corte Suprema de Justicia, discúlpeme un momentico, pero es que todo el día he hablado y me duele mucho la garganta. Sí, conforme lo ha establecido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para el caso, tenemos que se ha dicho en innumerables pronunciamientos que la naturaleza de un despido no es la de una sanción disciplinaria. Dice que toda vez que el empleador, para adoptar esta decisión, no tiene la obligación por ley de seguir un procedimiento disciplinario. No obstante, el tribunal también se ha aclarado que, salvo norma en contrario o que las partes, tanto trabajador como empleador, lo hayan acordado ya sea en el contrato de trabajo, en el reglamento interno de trabajo o en una convención o pacto colectivo, en el laudo arbitral, el empresario no debe adelantar el trámite que se utiliza cuando se va a aplicar una sanción disciplinaria. Bajo este entendido, tenemos que obra en el expediente, el laudo arbitral, a folio 29 al 49, suscrito entre la empresa aquí accionante y la organización sindical de la cual forma parte el demandante, y allí en el artículo 6º, numeral segundo del laudo, dicho laudo, se estableció un proceso para sanciones y despidos. Luego la empresa pues debe ajustarse a dicho procedimiento, y es así que, de conformidad con las pruebas sobrantes en el expediente, considera esta operadora judicial que dicho procedimiento se realizó en consideración a lo establecido en dicho laudo, respetando el debido proceso y la libertad sindical. Sostiene el demandado que los miembros del sindicato que lo acompañaron, puesto que sí existe prueba que estuvo acompañado de 2 miembros del sindicato, pero dice que los que asistieron a la audiencia y que no pudieron ser escuchados en la misma. No obstante, se observa que, de conformidad con el laudo, que el trabajador deberá ser asistido por 2 miembros, como ya lo dije, si no existió, acudieron a la diligencia del 14 de noviembre de 2019 y fueron los señores Luis Martín Cadena Cárdenas y John Anderson Morales quienes rindieron sus declaraciones en este proceso. Debemos resaltar en esta diligencia que descargos, que es el mecanismo pues, que permite al trabajador ejercer su derecho de defensa cuando el empleador le inicia un proceso disciplinario sancionatorio, en el cual pues puede es un medio para defender, para explicar o
controvertir los hechos o falta que se le imputan. En este tipo de diligencia no es admisible que los miembros del sindicato deban dar una versión de los hechos que a ellos no se le imputan. Su comparecencia está dada es para garantizar el debido proceso y, si bien lo tiene, intervenir cuando consideren que se le está violando algún derecho al trabajador, lo cual pues no existe constancia en el acta de que eso hubiese ocurrido. Sobre ello, admirando la declaración de la testigo Margarita Rosa Caballero, que era la gerente de recursos humanos y quien lideró dicha diligencia, afirmó que los miembros del sindicato intervinieron cuando consideraban que las preguntas realizadas al trabajador eran inconducentes, impertinentes o subjetivas. Mirando el caso del testigo Juan Carlos Estrada Leiva, que era miembro de la organización sindical, que nos dijo: nosotros, después de cada diligencia, radicábamos un documento donde se indicaba que no nos dejaban intervenir como sindicato. No obstante, sobre esta afirmación no existe prueba o documento alguno, no se allegaron dichos documentos, y mucho menos de la diligencia del 14 de noviembre, donde claramente ellos hubieran hecho la manifestación de que no se les impidió haber intervenido, o en qué, o concretamente, pues, en qué punto consideraban ellos, pues, que se estaba violando el derecho de defensa del aquí demandado. Por estas razones que ya hemos explicado, el juzgado considera, pues, que se configura la justa causa alegada por la parte aquí demandante, por la empresa empleadora, y en consecuencia, pues, al existir la justa causa, hay lugar al levantamiento del fuero sindical y la consecuente permiso para dar por terminado dicho contrato, el cual, obvio, será efectivo cuando quede ejecutoriada esta sentencia. Antes, pues, no, el despido no opera, sino al momento de que quede ejecutoriada, porque para eso la empresa inició el trámite de este proceso. Ahora hacemos referencia a la excepción de prescripción, que, como sabemos, de esta acción especial de fuero sindical, levantamiento del mismo, y se cuenta, de acuerdo con la misma normatividad, en un término de 2 meses, que se cuentan desde la fecha en que tuvo conocimiento la empresa de derecho, que se invoca como justa causa, o desde que haya agotado el procedimiento para el caso, tal como está considerado en el artículo 118A del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social. Entonces, como podemos ver, el demandante se le adelantó un proceso disciplinario estipulado en el artículo 6º, numeral 2 del laudo arbitral, el cual hace las veces de convención colectiva de trabajo, que para esa fecha, que de forma general consiste en adelantar un trámite interno para determinar que la ocurrencia de ciertos hechos da lugar a sanciones o la terminación del contrato de trabajo. De acuerdo a lo anterior, se observa en el plenario que dicho proceso disciplinario quedó en firme el día 28 de diciembre, 28 de noviembre del año 2019, pues el trabajador no hizo uso de recursos contra esa decisión. En consecuencia de ello, desde esta fecha, 28 de noviembre del año 2019, la empresa contaba con un término de 2 meses que prevé la norma, o sea, el artículo 118A del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social, para iniciar el proceso para solicitar el permiso para despedir el levantamiento de fuero. Esto es, este término vencía el 28 de enero del año 2020. Sin embargo, teniendo en cuenta, pues, que hay el tiempo de vacancia judicial que transcurrió del 20 de diciembre de 2019 al 11 de enero
del año 2021, que para el caso como era festivo, pues se cuenta hasta el 13 de enero de ese año. Se suspendió dicho término por 22 días y en razón a ello, pues tenía el plazo para presentar dicha acción hasta el 18 de febrero de 2020. Pero como se observa, pues que la demanda fue presentada el 17 de enero del año 2000, perdón, fue presentada en el mes de enero del año 2020, no existe reparo, y por consecuencia pues se dio dentro del tiempo permitido, dentro de los 2 meses siguientes. Esto es sin descontar el tiempo de vacancia, entonces por esa razón se debe declarar no aprobada dicha excepción. Por lo expuesto, el juzgado sexto laboral del circuito de Bucaramanga, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero levantar el fuero sindical que ostenta Eduardo Eusebio Remolina Galvis en su condición de miembro de la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama Servicios de la Industria del Transporte Logística de Colombia, subdirectiva Bucaramanga, Florida, perdón, subdirectiva Florida Blanca, en su condición de secretario general. Segundo, conceder permiso a Metro5 Plus S.A. para despedir al trabajador Eduardo Eusebio Remolina Galvis por ser justas las causales de terminación del contrato de trabajo que alega están previstas en el contrato de trabajo, reglamento interno. Tercero, declarar no aprobada la excepción de prescripción. Cuarto, condenar al demandado al pago de costas. Fijar agencias en derechos en la suma de un salario mínimo legal mensual vigente. Decisión que se notifica en estrados. Muchas gracias, señora juez. Voy a interponer, antes de colocar la apelación, voy a interponer una solicitud de adición, pero primero que todo voy a indicar algo acá, es una cosa muy básica que el juzgado olvidó. El término no se suspende, señora juez, y eso es básico. Artículo 118 del CGP, cómputos de términos. Mientras, cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término será el último día respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en la inhábil, se extenderá hasta el primer día hábil siguiente. Doctor, básico, señora juez. No se suspende. Se entendía el día que ingresaron y quedó probado la fecha que usted indicó. Bueno, y la solicitud de adición va en este sentido, 118 CGP para que lo tenga pendiente, doctora, y el tribunal. Y para que vean lo siguiente acá también, la solicitud de adición va en el sentido que ¿cómo es que se llama? Que no se pronunció respecto a la solicitud de prescripción en la segunda parte, que es la inoperancia en interrupción, por lo cual antes de colocar la apelación debe pronunciarse sobre la misma, que tiene que ver que tienen un año para notificar el auto admisorio. Entonces, pronúnciese sobre eso, señora juez, le agradezco, para entonces poder interponer el recurso de apelación y dejando la constancia 118 del CGP, no se suspende. Se suspende cuando es de días, bastante básico, respetuosamente lo indico. Bueno, doctor, en cuanto a la aplicabilidad de esa norma, ¿no?, el Código General del Proceso, si usted quiere claridad sobre el mismo, eso en materia laboral no es aplicable. Qué pena, porque en definición directa sí, y no hay norma específica en laboral que indique. ¿Me va a dejar que adicione o usted lo va a hacer la adición? No, adicione, lo va a proceder. Por lo mismo, me está diciendo que le aplique, yo por eso no me pronuncié, porque efectivamente, para aquí en materia laboral no se aplica. Además, debemos tener en cuenta en este tiempo, el tiempo que fue presentada la demanda, que fue en enero del año 2020, a partir
del mes de marzo, no sé si quedó 17 o 18, empezó la pandemia, ¿no? Se suspendieron todos los términos. Daban un mes para colocarlo. También en la parte final el decreto lo dice. Bueno, Eso es claro. entonces ya con eso ya yo les, de hecho, para mí pues no opera la norma, la aplicabilidad de la norma esa en materia laboral, nunca la hemos tenido en cuenta, nunca se aplica, y además de eso hay que descontar el término en razón al tiempo que estuvo, que no suspendió los términos de acuerdo con los decretos que expidió el gobierno, y igualmente los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura al respecto. Entonces, en esos términos, ya le dejo la claridad, haga uso ustedes sus recursos de apelación. Señor, o sea, bueno, te interpongo recurso de apelación teniendo en cuenta que, primero que todo, la juez comete un error grave al indicar que no se aplica el artículo 118, el cómputo de términos, cuando eso aplica para todas las jurisdicciones. Si bien existe norma específica en materia, si bien laboral tiene norma específica, aquellos aspectos no regulados en materia laboral se remiten al Código General del Proceso. Por remisión directa 145, siendo uno de estos lo que tiene que ver con el cómputo de términos. Es claro que el cómputo de términos se da, por ejemplo, en lo que son los términos en días, en los eventos que hay festivos y eso, si se descuenta ese día se suspende, pero no hay una suspensión por una vacancia judicial o cierre de los despachos judiciales. En los eventos, cuando hay un término que se vence en la vacancia judicial, debe colocarse la demanda el primer día hábil de que estos ingresen al despacho judicial. Aquí queda aprobado que la juez indicó una fecha. Inclusive, si bajo esa misma óptica hacemos eso y tenemos en cuenta la equivocación que tuvo con el artículo 118, habría prescripción. Lo otro tiene que ver respecto a, toda vez que ya adicionó, pero de todas formas lo hizo de manera como tal incompleta. Doctor, un momentico, doctor. Yo le aconsejo que hable un poco más claro Listo, para doctora. que el señor magistrado le puedan entenderlo, porque Listo, es que habla muy rápido y entonces le va a ser muy difícil a ellos. Uno acá porque le puede pedir a usted que vuelva y repita, pero ellos allá no tienen cómo, entonces a usted le interesa que ellos le puedan comprender los argumentos que usted expone en como sustento de su recurso. Entonces, le sugiero, aunque usted es el que tiene la potestad, puede, si lo quiere hacer o no, pero para que haya una mejor comprensión, hable un poco más claro, porque soy yo y me veo apurada a entender. Listo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero indicar que hubo un error grave por parte del despacho judicial cuando indica que el artículo 118 del Código General del Proceso no es aplicable. Tenemos que, si bien es cierto, en materia laboral existe su código procesal, el artículo 145 nos remite a que cuando no hay norma, los aspectos no regulados en dicho código, ¿cómo es que se llama? Hay que irse al Código General del Proceso. El 118 es claro en el cómputo de los términos. Hablamos del cómputo de términos en días que cuando hay festivos sí se suspende. La vacancia judicial de ninguna forma suspende los términos en meses, que el término, recuérdese que el término en meses de las acciones de fuero sindical son 2 meses, entonces entendía que la demanda debía ser colocada el primer día hábil, no hay una suspensión de términos. Aparte de eso, lo dicho por la togada también se cae por su propio peso porque tampoco hay ninguna norma que indica que se suspende, se indica que hay norma específica, tampoco hay ninguna parte que diga que se suspende. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos que la Corte Suprema de Justicia ha indicado en varias partes lo siguiente. Un segundito. Por ejemplo, inclusive, señora juez, si nos vamos a esa parte, en el proceso especial de fuero sindical no dice de manera específica lo que es la reforma de demanda, pero es la remisión directa al mismo código. Cuando terminé yo de contestar la demanda, usted preguntó al apoderado, ¿va a reformarla? Es decir, o sea, para unas cosas sí entiende, digamos, de que hay una remisión, aunque sea para la misma parte, pero no digamos, la entiende como tal. Entonces, en este caso, donde se es incluso más garantista y no se pueden dejar los términos al caer de los cocos, y tampoco ninguna parte indica que se suspende, no tiene sentido alguno de que tome esa decisión. Entonces, dejando en cuenta que ya usted partió y dejó probado un día, tenemos que claramente prescripción porque el Tribunal Superior de Bucaramanga debe verificar en efecto, precisando puntualmente y pronunciarse de manera motivada si aplica o no aplica el artículo 118 del Código General del Proceso. Esa es la primera parte respecto a la prescripción. La segunda parte era la inoperancia o la interrupción de la prescripción, que yo también indiqué. Téngase en cuenta, y también se equivocó el despacho, que el sindicato sí es una parte procesal.
el sindicato tiene calidad de parte dentro del proceso. Está hecho por el artículo 117, 118 y por la sentencia C240 de la Corte Constitucional, indicando de que el auto admisorio también se le tiene que notificar a las organizaciones sindicales porque estas deciden la actitud que van a tomar. Es decir, si van a presentar su defensa o no lo van, o no lo van a realizar. Pero sí es una parte procesal como tal, y eso no tiene, realmente no tiene, perdón, no tiene discusión. Un segundito. Entonces tenemos esas cositas que supongo que es bastante interesante, incluso el debate académico que será respecto al 118. Y tenemos la sentencia C240 del 15 de marzo del 2005 dice: los sindicatos de los procesos sobre foro sindical no son terceros, tienen en desarrollo la Constitución política la calidad de parte en el proceso. Existe para ellos un derecho material que en el proceso respectivo se discute y controvierte para ser efectivo, y en consecuencia no puede adelantarse sin darle la oportunidad legal de participar en la controversia. En tal virtud, su vinculación al proceso no es voluntaria sino forzosa. Y por eso también colocaba acá que bueno, la juez envió todo en efecto devolutivo, y yo comparto plenamente esa posición. Digamos que uno puede tirar sentencia porque el laboral tiene que ser rápido, tiene que ser ágil. Ya. Por eso fue que yo insistí tanto en la sesión previa al momento de apelar. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos en la demanda, el apoderado de la parte demandante o la persona que en su momento la redactó, que no recuerdo si fue el mismo doctor Sierra, hablan como de Florida Blanca, de la subdirectiva, como si fuera un sindicato mismo, y es una subdirectiva como tal. Entonces tenemos de que no, la notificación al sindicato se hizo por conducta concluyente en el momento que a mí me otorgan el poder. Ya, nosotros nos enteramos exactamente el día anterior, tanto así que a las 1:33 de la mañana fue que llegó el documento de soporte como apoyo a la respuesta al despacho judicial, y el sindicato no había sido notificado. No existe prueba en el expediente alguna que haya sido notificado. Téngase en cuenta también, aquí menciono lo dicho por la señora juez, el decreto 806 de 2020 flexibiliza de una forma u otra las maneras de notificar. Sin embargo, no revive los términos, tanto así que en los tiempos que estuvo el cierre de los despachos judiciales, el mismo decreto 806 de 2020 indica que las acciones que prescribieron hace tiempo tienen un mes para colocarlas. Hago esa claridad acá. O sea, tampoco ni siquiera suspende todo ese término. Cuestión, digamos, de que es bastante clara, y pueden verificarlo en la parte final del decreto 806. Tenemos de que existe norma específica, y en la materia laboral estaba rigiendo el artículo 29 del Código Procedimiento Laboral, que indica que mientras esa norma existe, no es válida otra forma de notificación. Tenemos que dicho artículo, sin más ni menos, lo que indica es prácticamente que en materia laboral el aviso no notifica, sino dice, hay que hacer la citación y hay que enviar el aviso con la respectiva indicación de que tiene un tiempo para comparecer en 10 días. Si no comparece, se procederá a hacerla ¿cómo es que se llama? A nombrar un curador ad litem con quien se seguirá el proceso. Y sobre eso se ha pronunciado mucho la Corte Suprema de Justicia. Como digo, no existe prueba en el expediente de que eso se haya realizado de tal manera y haya sido recibido en correcta forma, conforme a la normatividad que estaba vigente para ese momento. Ahora bien, si nos vamos a otra parte que sería como motivo de discusión, que dice el medio más expedito y eficaz, de que están hablando, de que dice, bueno, el sindicato se podría notificar de alguna otra manera. Tenemos que tampoco existe prueba, digamos, de que esa notificación realmente se hizo a los correos, los cuales inclusive se indican en los depósitos. Recordemos que el artículo 192 del Código General del Proceso indica que las entidades se entienden siempre y cuando sea el correo específicamente indicado. Ahora bien, respecto a esto, y partamos también de que quedó probado, de que la juez dice el procedimiento para sanciones y despidos que está en la convención colectiva. Y aparte de eso, la señora Margarita, la doctora Margarita, la ingeniera, indicó de que el despido era una sanción disciplinaria en la prueba testimonial. Pero sin irnos tantos allá, tal como dijo la juez, digamos, está establecido en el laudo arbitral, de que hay un procedimiento. Señora juez, con todo respeto, o sea, es que las dos personas no son un combinado de piedra para ir allá.
Las convenciones colectivas están dadas para aumentar los derechos de los trabajadores, no para disminuirlos. La convención colectiva de ninguna forma deroga el artículo 115 del Código de Procedimiento, del Código Procedimiento Laboral, que, como usted sabe, indica que la persona deberá ser escuchada junto con dos directivos, con dos representantes del sindicato. Acá yo indiqué que es un imperativo, debe, porque si no fuera, digamos, si no fuera una obligación, dirá podrá. Entonces tenemos que eso es claro. Y la Corte Suprema respecto a eso se ha pronunciado. Por ejemplo, yo puedo indicar que el Tribunal Superior de Cartagena indicó esto, y acá sí me tomo para que el Tribunal de Bucaramanga lo tenga en cuenta. Tribunal Superior de Cartagena, el auto fecha 20 de marzo de 2014, radicación 2010-7903, seguido por José Manuel Mesa Padilla contra Alberto Reguiori, con ponencia del magistrado Rigoberto Vicente Lafurí Pacheco, que si mal no estoy ahora es magistrado en Santa Marta. Dice, de las disposiciones referidas advierte que la víctima, como primera medida del posible acoso laboral, podrá poner en conocimiento al inspector de trabajo con competencia en el lugar de los hechos la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de acoso laboral, es decir, las medidas preventivas y correctivas de que trata la ley 1010 del 2006. No son mecanismos judiciales de protección, se trata simplemente de instrumentos de carácter administrativo cuya utilización queda a potestad de la víctima, pues contrario a lo señalado, por quien apela, el legislador le otorgó un margen de discrecionalidad al presunto acusado al disponer que este podrá poner en conocimiento a las autoridades de las referenciadas autoridades administrativas la situación continua de acoso laboral a través de una denuncia. Pues si su disposición hubiese sido imperativa, no hubiera empleado la palabra podrá, sino deberá, imponiéndolo como requisito de procedibilidad, situación que no se colige dicha disposición. Si leemos la literalidad del artículo 115, dice, el nuevo texto es el siguiente: antes de aplicar su sanción disciplinaria, le debe dar oportunidad de ser oídos. No es singular, sino es plural. ¿Qué significa plural según la Real Academia Española? Varios. Entonces tenemos ser oídos, tanto al trabajador inculpado como a dos representantes del sindicato que pertenezca. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria que se interponga pretermitiendo dicho trámite. Tenemos entonces que en la parte de arriba había un procedimiento que era para las sanciones. Ahora bien, ¿qué ha dicho la Corte Suprema respecto al 115? La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, magistrado ponente Rigoberto Echeverri, bueno, sentencia SL 3690 del 2017, radicación 76626 del 15 de marzo del 2017, indica, en este sentido, dicha norma legal pretende hacer efectiva la participación de la organización sindical a la cual se encuentra afiliado el asalariado en los trámites disciplinarios que se sigan en su contra, a fin de velar por la relación de la afiliación sindical, los intereses de la asociación en la defensa de sus miembros y el debido proceso y derecho de contradicción del trabajador sindicalizado. Garantía legal que no puede ser desconocida por los árbitros en sus decisiones. Bajo esta perspectiva, encuentra la sala que el numeral 3 de la cláusula sobre el procedimiento disciplinario señalar que el trabajador podrá acudir a la diligencia de descargo con un acompañante sin importar si es miembro del sindicato, omite la facultad reconocida por el artículo 115, pues no garantiza la participación efectiva de la organización sindical en los asuntos concernientes a sus afiliados. Les recuerdo algo que se llama cláusulas ineficaces y derechos irrenunciables, doctora. Ahora bien, y algo parecido respecto a esto, tenemos que si de una forma u otra, diga, el procedimiento se llega a quedar corto, señora juez, que esté en el lado arbitral, que no se queda corto porque la misma norma indica, tenemos que irnos a las facultades generales del debido proceso establecidas por la Corte Constitucional. Y sobre esto tenemos sobre eso tenemos lo siguiente, doctora. Tenemos que si de una forma u otra eso era ¿cómo es que se llama? Quedaba corto respecto a algo, no se puede tomar, diga, la posición de manera restrictiva, sino tiene que ser de manera amplia. Y por ejemplo, aquí digo, el Tribunal Superior de Ibagué, en un proceso del 29 de septiembre de 2017, radicación 2017-77, hay algo muy parecido cuando el doctor Claro, que fue en ese momento,
indicó que no tiene que ver al disciplinario. Dice, de cara a lo anterior, se puede constatar que en trámites administrativos, como el que se adelantó en contra del señor Quimbayo Sánchez por parte de Velotas, se debe respetar las garantías mínimas del debido proceso, derechos de defensa y contradicción del trabajador. En el presente caso, si bien no desconoce el tribunal que la convención colectiva, ojo acá con esta partecita, que aplicó el operador de instancia inicial sigue vigente y es aplicable a las partes, basta remitirse su contenido para advertir que su procedimiento presenta vacíos, que van en contravía de las normas y especialmente de los presupuestos señalados en la sentencia C593 del 2014, que propenden por garantizarle a todas las personas acceder a un proceso justo y adecuado. Así, para la sala existe razón al reprochante al sostener que el hecho de seguir los parámetros fijados por la sentencia aludida permite que sean más garantistas para el trabajador la investigación disciplinaria, pues le da la posibilidad de presentar pruebas y controvertirlas, entre otros aspectos que no se contemplan en la norma de carácter colectivo. No obstante lo anterior, se advierte que tampoco se siguieron los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la sentencia tantas veces aludida, por lo que enseguida se explica. Como en efecto lo concluye el operador de la instancia inicial, no obra en el expediente prueba de la notificación al demandado el auto fecha 10 de junio del 2017, a través de la cual se amplía el término probatorio y se cita a declarar unas personas, pese a que el apoderado judicial de la parte actora asegura que sus recursos, si se dio, no indicó en qué parte del expediente ello se puede corroborar, y revisar la documental que se llegó por esta razón, por esta parte, no encuentra el tribunal prueba de ello, e incluso el demandado al resolver interrogatorio de parte fue enfático en afirmar que jamás se enteró de que se iban a recepcionar esos testigos, por manera que, tal como lo indicó el ACU, esta omisión de la empresa cercena el derecho de defensa del trabajador, quien no tuvo oportunidad de controvertir. Calmémonos un poco, doctor, baje un poquito porque listo. Ya volvió otra vez a acelerar. Dale, quien no tuvo la oportunidad de controvertir las pruebas que se adelantaron en su contra. Ahora bien, tampoco existe prueba que en el expediente se hubiera dejado a disposición del señor Jairo Quimbayo Sánchez y del sindicato que este pertenece por el término de 5 días, como lo señala la decisión del 21 de julio del 2017, y lo reitera el apoderado de la parte actora, lo que significa que tampoco se dio cumplimiento al tercer requisito, mínimo que alude la Corte Constitucional, vale decir, el traslado al imputado de todas cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados. Las anteriores consideraciones resultan suficientes para concluir que el procedimiento disciplinario agotado por la empresa Velotas en contra del señor Jairo Quimbayo Sánchez vulneró el debido proceso que exige el artículo 29 constitucional dentro de actuaciones máximas en el trámite de un proceso que pretendía terminar el contrato de trabajo. Entonces allí que, señora juez, digamos que tenemos de que incluso se ha dicho, ya indiqué arriba que la Corte Suprema indicó de que las personas sí deben ser oídas para garantizar al sindicato. Es más, ni siquiera podemos hablar de que de pronto no hubo una claridad como tal en el laudo arbitral, pero es que eso no se cercena en el artículo 115. Ya, y dice, deberán ser oídos. Es, digamos, es plural, varias personas, no un singular. Y tenemos la constancia que se dijeron las personas de que no los dejaban hablar, lo que pasaban allá, y la respuesta de la señora Margarita, que obra en expediente, que dice que la convención colectiva queda estricto cumplimiento de la convención colectiva y que no indica eso. Entonces yo creo que ahí es totalmente claro, pero inclusive teniendo en cuenta, partiendo de que ya, y como quedó probado por el despacho, existe un procedimiento para sanciones y despidos, y si este es incompleto, debe seguirse en aquello que no esté por la C593 del 2014, que es la Corte Constitucional. No obra tampoco en el expediente prueba de que las pruebas le fueron trasladadas al trabajador. Tanto así que si nos vamos a las citaciones, no tiene una relación de las pruebas las cuales están allí. Entonces vamos ya, hasta ahora abordado 2 puntos, que tiene que ver lo de la prescripción en 2 abordajes, que tiene que ver con la aplicación del 118 que se aplica en estos procesos, en la inoperancia de interpretación de la prescripción, el sindicato como parte procesal, y tenemos también lo que acabo de indicar acá sobre el disciplinario. Pero si incluso nos vamos a la carta de despido y nos vamos al trámite disciplinario como tal, vemos cuáles son los cargos que le imputan y las situaciones que le dicen. En los momentos le indican es lavó el vehículo, digamos, de que existe un reglamento que por demás el trabajador acá indicó no conocer, y la empresa no mostró prueba de que el mismo haya sido socializado, cuando la lógica nos dicta que en los momentos que se hacen dichas socializaciones hay un documento el cual se entrega de soporte, y en la cantidad de documentos que entregó la compañía, créame que si existiera lo hubiera colocado, pero no lo hizo. Entonces tenemos también, digamos, de que lo que no haya sido socializado o conocido no puede ser imputable a una persona. La persona indicó, digamos, allí que era que estaba llegando, no que abandonó su puesto de trabajo. La fotografía, bueno, y obviamente la señora juez no la tuvo en cuenta porque realmente estaba en blanco y negro en todas las instancias. Y obviamente el testigo, es un testigo mentiroso porque él no sabe, esa imagen que tomaba era yéndose a propiedades
y descargando una información de detalles. Obviamente no sabía hacerlo, por lo cual él indicó que lo había hecho sin ayuda de ninguna persona. Por lo cual, también inclusive, aunque no tenga en cuenta la fotografía, también es dudoso el testimonio respecto a esa persona. Entonces también debe verificar el Tribunal Superior de Bucaramanga cuál fue la falta exactamente que le colocaban la citación a descargo, desde la citación a descargo, cuál fue lo que controvirtieron en el escenario de los descargos y cuál es lo que decía la carta de despido. Porque recordemos que el artículo 62 indica que la justa causa alegada posteriormente no se podrá variar. Entonces, en ese orden de ideas, ya yo, digamos, a modo de conclusión, la primera parte es lo que tiene que ver con la prescripción, los términos de 2 meses, digamos, no se suspende. El Código Sustantivo del Trabajo tampoco habla de suspensión de términos. Listo. Lo otro, para concluir, lo que tiene que ver con el debido proceso disciplinario, que está en la convención colectiva, y ya manifesté acá porque se vulneró el 115, dice oídos, plural. Y aquí quedó probado de que ellos indicaban de que no los escuchaban. Quedó probado. Y se basaban en que, según eso, el laudo arbitral nos decía que no había que escucharlo, cuestión que no dice, pero digamos, dice de manera, dice asistido, pero obviamente asistir también hay que buscar qué significa. Ya. Y lo otro que tiene que ver respecto a que no pueden variar la sanción disciplinaria. Entonces, en esos términos dejo el recurso de apelación como apoderado del sindicato y que se vaya en consulta, que es otra parte procesal, lo que tiene la sentencia en relación como el trabajador, porque es consultable en este caso. Entonces, como apoderado del sindicato de la apelación para que vaya en consulta a revisión total respecto en la otra parte procesal que es el trabajador. Muchas gracias. Entonces, interpuesto recurso de apelación contra la sentencia que se acaba de proferir por parte del apoderado judicial de la organización sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama, Servicios de la Industria del Transporte y Logística de Colombia, CNTT, y estando sustentado dicho recurso por parte del apoderado judicial de esta organización sindical, el juzgado ordena concederlo ante la sala laboral del Tribunal Superior de este distrito judicial. Decisión que se notifica en estrados y se ordena la consulta frente al trabajador aquí demandado. Decisión que se notifica en estrado. Damos por terminada esta audiencia a la juez Emma Hinojosa Carrillo, la secretaria ad hoc Natalia Alice Rosales Delgado. Hasta luego y que estén muy bien. Muchas gracias, señoría. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Que estén bien.